Una muy rica reflexión sobre la cual queremos eh, compartir con ustedes. Ojalá también motivarles a que reflexionen a partir de algunas de las cosas que vamos a exponerles el día de hoy. Constructores de la nueva normalidad, retos de la Iglesia en el contexto de la actual coyuntura sociopolítica. Efectivamente, fue no solamente arriesgado, sino muy valiente de parte de Monseñor atreverse a hablar de estos temas y sobre todo ubicar el papel de la Iglesia en la construcción del Estado, nación, sí, pero sobre todo visualizando esa labor que tanto la Iglesia en su jerarquía como nosotros, los laicos, tenemos de cara a estos próximos 200 años de vida independiente. Así que vamos a partir de algunas de estas consideraciones que hicimos y que hemos trabajado a lo largo de estas semanas, partiendo como siempre, de esta base que es la doctrina social de la Iglesia, de esos principios éticos y sociales que la Santa Madre Iglesia nos ha transmitido a través de cartas, de encíclicas, de mensajes pastorales. Esa lectura sociopastoral de la realidad que es preciso hacer, porque nada está exenta de ese paso de la doctrina social, de los evangelios, claramente, en esta vida y en esta realidad que tenemos. La opción preferencial por los pobres, por los descartados, como los llama el Papa Francisco, es parte de ese punto de partida en la identificación de realidades socioeconómicas que como bien lo señala Fernando, son encrucijadas a las que nos enfrentamos. Esas fuerzas de resistencia que excluyen, que vulneran e invisibilizan a personas que se quedan sin opciones, sin oportunidades. Pero frente a esas encrucijadas hay una acción política que transforma. Ese llamado que desde la encíclica Fratelli Tutti el Papa Francisco nos hace un llamado diario, permanente, constante, para ejercer el liderazgo, pero a través de la espiritualidad y teniendo en cuenta siempre la promoción del desarrollo humano integral. Esos son los puntos para la reflexión y a partir de estos temas, de estos puntos, vamos a desarrollar nuestra presentación. Bien, partimos de lo que se ha vuelto casi un lugar común, que es una constante repetición, casi como disco rayado, de que debemos prepararnos para regresar a una nueva normalidad, cualquier cosa que eso sea. ¿Cuál? Es la gran pregunta. Y repito, ese término se ha vuelto casi un lugar común, que se repite sin cuestionarnos o cuestionarse, que el asumir regresar a una nueva normalidad también implica jugar un rol pasivo en el proceso pospandémico o en el actual proceso pandémico que estamos viviendo, en el que nos tocaría simplemente seguir reglas y obedecer. Y ciertamente el liderazgo católico no consiste en eso. Dice este gran estadista británico Winston Churchill, nunca hay que desperdiciar una buena crisis. Bueno, y sí, ciertamente estamos viviendo la peor crisis que ha tocado vivir esta generación, así que resignarnos tan solo a regresar a una nueva normalidad, sin cuestionarnos en qué consiste esta y cómo podemos contribuir a moldearla, implicaría precisamente desperdiciar esta oportunidad que tenemos hoy en día. Podemos aprender y salir muy fortalecidos de este trance tan difícil que nos está tocando vivir a todos, porque ahí sí hay algo que está clarísimo, es que la pandemia ha demostrado ser absolutamente democrática, nadie escapa de ello, pero para ello, para esto, para salir fortalecidos y aprender, es preciso dejar de ser espectadores de la tragedia y convertirnos en protagonistas de esta obra que definitivamente urge un cambio de guión. Y la propuesta que hoy les traemos es que nos toca asumir el rol de constructores de esta nueva normalidad. En este proceso, que repito, no excluye a nadie, nos vamos a topar con varias encrucijadas. Nosotros hemos definido al menos 4 que nos parecen fundamentales a la luz de la doctrina social de la Iglesia y a la luz de lo que se espera del liderazgo católico en estos momentos y en nuestro país.
De qué camino tomar en cada una de ellas depende regresar a lo que teníamos antes, empeorarlo, porque ciertamente lo podríamos hacer peor, o construir, que da esperanza de todos, algo mucho mejor. Vamos a puntualizar entonces estas encrucijadas. La primera de ellas tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo. Debemos cuestionarnos si queremos regresar a un modelo de desarrollo en el que priva el egoísmo o construir uno que tenga como faro la solidaridad. Y aquí vamos a señalar algunos de los principales problemas que a partir de estudios de opinión pública han sido señalados como los más relevantes en esas preocupaciones de la gente. El desempleo, el costo de vida y la situación económica y la corrupción son algunos de esos principales problemas. Pero si ustedes ven además los datos que están contenidos en esos cuadros, se van a dar cuenta que el desempleo es mencionado como la principal preocupación ciudadana desde hace mucho tiempo. En 7 de las 8 mediciones que el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica han realizado desde el 2013, se menciona de manera recurrente. Y esta situación se agrava indefectiblemente por la reducción o pérdida de empleo producto de la pandemia. Y desde luego, pues ante esta situación tenemos, y estos son datos de mayo de este año del CID-Gallup, una población muy preocupada. Por ejemplo, a la pregunta, ¿cómo entiende o cómo comprende su situación económica familiar comparada con el año pasado? Más del 50% dice estar peor. Y peor aún, cuando la pregunta es, ¿cómo se ve a futuro? ¿Cómo se visualiza a futuro? Usted, su familia, desde el punto de vista económico, pues casi un 40% dice que va a estar peor. O sea, no solamente se siente peor que el año pasado, sino sin esperanza de mejorar. De ahí empezamos a ver síntomas muy complicados, donde claramente el liderazgo católico, el liderazgo es fundamental. Si nos vamos entonces a este primer indicador, que es el del desempleo, tenemos que considerar esa condición de si es un derecho o es un privilegio, porque claramente no todas las personas cuentan con un trabajo digno en las mejores condiciones que les permitan además desarrollar su calidad de vida y la de su familia. Pero vemos además que las mujeres son las que en mayor medida enfrentan la pérdida de empleo, el empleo en condiciones precarias, incluso también trabajando de manera informal. Y este empleo se traduce también, o esta pérdida de empleo, se traduce también en altos niveles de pobreza. Y vemos que también son las mujeres las que en su mayoría tienen la afectación, no solamente de ese subempleo o de la pérdida de empleo, sino también de la pobreza. Y también los datos demuestran de que el porcentaje de hogares en pobreza están en su mayoría jefeados por mujeres. Y aquí lo vemos también en las consideraciones, además, por zonas urbanas o rurales, cuando vemos que hay casi un 26% de los hogares en pobreza que ha ido aumentando además. Pero vemos un detalle adicional, y es la evolución de la tasa de desempleo por mujeres y hombres. Y vemos que duplica no solamente la tasa de desempleo por hombre, sino también de la tasa de desempleo nacional. Es casi un 24%. Y esto entonces lo que nos lleva a considerar es el impacto que está teniendo en las mujeres, no solamente la pandemia, no solamente el desempleo, sino también la pobreza. A imagen y semejanza, somos iguales ante Dios en dignidad. Y el Papa Juan Pablo II, en su carta apostólica Mulieris Dignitatem de 1988, nos recuerda que Cristo fue ante sus contemporáneos el promotor de la verdadera dignidad de la mujer y de la vocación correspondiente a esta dignidad. Pero por si esto no fuera poco, el Concilio Vaticano II, en diciembre de 1965, nos señala, y parece que
con una actualidad impactante en este momento, porque estas palabras son más que relevantes. En este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. Es recordarnos que a ejemplo de María Santísima somos capaces de transformar y de mantener no solamente a la familia unida, sino también a la sociedad, atravesando no solamente por reconocer la dignidad que las mujeres tenemos, sino también los aportes que podemos dar a la humanidad. Y es por eso que es necesario hablar de los impactos diferenciados que no solamente la pandemia, sino también estas condiciones de pobreza impactan a las mujeres. La feminización de la pobreza, o sea, la pobreza tiene rostro de mujer. Las jefaturas femeninas de hogares en pobreza rondan cerca del 48% y de la pobreza extrema y jefaturas de hogares en pobreza extrema un 48.38%. Pero además de eso, casi el 60% de la población desempleada son personas jóvenes, en su mayoría mujeres, entre los 15 y los 34 años. Y a esto hay que considerar también las labores de cuidado, ese trabajo no remunerado, ese que si se tomara en cuenta en los indicadores de crecimiento y de desarrollo, ocuparía un lugar muy importante en el Producto Interno Bruto de todos los países. Y este trabajo no remunerado, del que las mujeres siempre nos hemos hecho cargo, impactan también en niños, en niñas, en personas adultas mayores, en personas enfermas o con alguna discapacidad, que siempre son las mujeres las que están a cargo de esas poblaciones en situación de mayor riesgo. A esto tenemos que agregarle además a las mujeres migrantes, a las mujeres refugiadas que están en una situación especialmente vulnerable, producto no solamente de la pandemia, sino del desempleo, de la pobreza y claramente también de condiciones xenófobas. Una de estas condiciones también que empobrece a las personas es la vulnerabilidad por causas climáticas y ambientales. Les compartimos ahí un mapa donde están las zonas en Centroamérica que son más proclives al impacto de las condiciones climáticas. Es muy claro que Centroamérica es uno de los llamados puntos calientes, una de las regiones tropicales más vulnerables en el mundo, y precisamente por eso la alta vulnerabilidad de la población que no tiene empleo, pero que tampoco tiene vivienda digna, que tampoco tiene acceso a la salud y a mejores condiciones de vida, están expuestas a inundaciones y tormentas, pero también a sequías. Y esa vulnerabilidad por causas climáticas y ambientales los impacta de manera terrible. Además, también estas condiciones climáticas y ambientales impactan en la agricultura y en la seguridad alimentaria. Y lo vemos aquí en el país cuando el Estado de la Nación el año pasado hizo un estudio sobre el impacto de los fenómenos climáticos y descubrió que los 10 cantones del país más vulnerables a desastres eran también los que mayormente estaban azotados por la pandemia por el COVID-19. Y entonces el impacto de los fenómenos climáticos se combinan con pobreza, con hacinamiento, con alta densidad poblacional, con problemas de vivienda, de pobreza, de malas condiciones laborales o precariedad laboral incluso. Y desde luego que nunca más oportuno que hablar del derecho a la salud, disparidades en las medidas aplicadas. Y ciertamente en este momento, y lo ha denunciado públicamente esta mesa maravillosa de diálogo, mesa patriótica de vacunación que está liderando la Iglesia Católica, que lo que hemos hecho pues no basta, ciertamente no basta. Los indicadores de vacunación en Costa Rica pues van lentos. Vean ustedes que en comparación con América Central pues no somos ni el primero ni el segundo, estamos a la mitad, solamente por encima de Honduras, de Guatemala y de Nicaragua. Y si este gráfico lo pusiéramos en el contexto latinoamericano, también salimos a mediados de tabla, lo cual nos pone un panorama todavía más complicado, porque ciertamente tenemos uno de los sistemas de salud más robustos
no del continente, sino del mundo. Y sin embargo, en este caso, hemos sido muy lentos. Probablemente también por algunos problemas en cuanto a la coordinación con el sector privado, que es un tema que después podríamos conversar. La educación está estrechamente vinculada con las oportunidades y el mejoramiento de la calidad de vida. Pues también la pobreza, la desigualdad, la brecha digital, las desigualdades territoriales afectan no solamente el acceso al derecho humano a la educación, sino también a las posibilidades que niños, niñas y adolescentes tienen con respecto a su futuro. Y estamos hablando aquí de acceso, de cobertura y de permanencia en el sistema educativo, pero que eso está también muy vinculado con la infraestructura, no solamente de los centros educativos, sino esa infraestructura tecnológica que les da además bases insuficientes, bajos desempeños en competencias claves. Se ha determinado también por el estado de la educación, que hace unas pocas semanas dieron a conocer que hay familias poco o nada preparadas para apoyar la educación remota. Y vean el detalle también, a mayor nivel educativo, mayores posibilidades tienen las familias de apoyar a sus hijos y a sus hijas en el proceso educativo. Y esto necesariamente impacta en las formas de exclusión educativa y claramente también en un incremento en los niveles de pobreza. Estos datos del INEC con respecto a este porcentaje de la población con riesgo a la pobreza, según los distintos escenarios y zonas, vemos que a 5 años es la barrita en celeste, el aumento de la pobreza va a aumentar, ¿verdad? La pobreza va a aumentar de manera exponencial en función de esa exclusión educativa que se debe claramente a no solamente a estos problemas producto de la pandemia, sino a otros que también se arrastran. Recordemos que desde el 2018 hubo una huelga indefinida de educadores, que luego hubo algunas otras intermitentes de sindicatos, de protestas estudiantiles, que en el 2020 se suspendió producto de la pandemia, pero esto además ha dejado con problemas de acceso, no solamente en cuanto a recursos tecnológicos, sino también con ese conocimiento base, esos necesarios contenidos que han dejado de cubrirse. La pérdida de lecciones en matemáticas, por ejemplo, equivalen al 80% de un año regular en primaria y un 72% en secundaria, y estos son datos del Informe del Estado de la Educación. Además, las movilidades humanas. Tenemos que reconocer el derecho humano a desplazarse, buscando mejoramiento en las condiciones de vida y mejores oportunidades. Y aquí tenemos que empezar también a desmitificar y a humanizar sobre todo el tema de la movilidad. Hay distintas causas, distintas razones por las que las personas se desplazan. Vimos algunos de ellos que tienen que ver con condiciones climáticas y ambientales, que lo hemos visto también con el tema del empleo, y estos flujos migratorios se dan no solamente entre países dentro de la región, y lo compartimos ahí a partir de ese mapa, sino también dentro del propio país. Y han aumentado problemas que no pueden ser dejados de lado, como la trata de personas, las desapariciones, las muertes también de estas personas que migran y que poco se sabe cuál es la condición en la que lo hacen y cómo van a llegar a donde desean llegar. Que a esto hay que sumarle también el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y desde México, que le impiden sobre todo a los centroamericanos desplazarse para buscar mayores oportunidades. Y aquí tenemos que hacer dos consideraciones importantes. Primero, que casi el 50% de las personas que migran son mujeres, y que de ese porcentaje hay una cantidad importantísima de personas jóvenes que sienten que en sus países se han quedado sin oportunidades reales de mejorar su situación.
Aquí vamos a usar datos o a recurrir a datos del Latinobarómetro. Este es el Latinobarómetro 2018. Probablemente la situación ahora sea mucho peor. Eh, ya en el 2018 era clara que la migración masiva en América Latina había llegado para quedarse. Vean ustedes los datos, en promedio un 27% dice que usted y su familia han pensado en la posibilidad concreta de irse a vivir a otro país. Y vean ustedes que Costa Rica ya está ligeramente por debajo de Nicaragua en este momento, en el 2024. Pero si nosotros nos enfocamos en el hoy, en este momento en nuestro país, adelante, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Un país que siempre ha sido percibido y nos autopercibimos como un país importador, entre comillas, de gente, pero importador de gente, que recibimos más gente de la que exportamos, más talento del que sale de aquí, empezamos a ver un fenómeno que claramente no es así. Vean ustedes este dato, estamos hablando de enero y mayo del 2021. A la pregunta, ¿es probable que usted migre si tuviera los recursos y las posibilidades de hacerlo? El 23% dice que es muy probable en enero, y en mayo es el 25% de la población costarricense, y algo probable en 9 y 13. Ya si sumamos estos datos, prácticamente nos da un 40% de personas en mayo del 2021 que están pensando que podrían migrar si pudiesen. Y quizás el dato más complicado, más difícil, más preocupante, es que más del 40% de los que dicen que es muy probable que migrarían si pueden, si tienen la posibilidad, son jóvenes entre 18 y 29 años de edad. El Latinobarómetro describe como un estado fallido cuando la gente simplemente no quiere vivir más ahí, que quiere buscar otro lugar para hacer su vida, para desarrollar sus ilusiones, sus metas y poder sostener a su familia. Bueno, Costa Rica había sido destino, y cada vez más pareciera que no, que dejamos de serlo para convertirnos en un país que, además de que podría empezar a exportar gente, exporta gente, entre comillas, en su momento de mayor productividad, en su mayor momento de arraigo, lo cual es un indicador terrible si nosotros partimos de que lo que queremos para nuestro país es un modelo solidario donde la gente se va viviendo y creciendo a futuro. Y así llegamos entonces a algunas reflexiones sobre la primera encrucijada. Esta pandemia ha demostrado que sociedades más equitativas y prósperas, con sectores productivos sólidos e instituciones públicas, sobre todo aparatos de salud, y agregamos educativos fuertes y solidarios, son esenciales. Igualmente he dejado claro que, y aquí lo subrayamos, el mayor factor de riesgo ante la pandemia no es ni la obesidad, ni la hipertensión, ni es el asma o la diabetes, es la pobreza. Porque el confinamiento y el teletrabajo no es opción para quienes no tienen ni casa, ni empleo, ni internet. Y aquí, ni qué decir de los migrantes, como ya lo hemos aclarado claramente. Parafraseamos a uno de ellos que entrevistado en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, y a la pregunta de si no le daba temor contagiarse, decía: enfermarse es una posibilidad, el hambre es una certeza, por eso migro. Y algo así podría decirse también de las personas que tienen que buscar trabajo de alguna manera informal, muchas veces mujeres, la mayoría de ellas, para poder sobrevivir el día a día. Igualmente, como ha quedado clarísimo, los efectos globales y acelerados de la actual pandemia deberían servir de ejemplo para cambiar hábitos de consumo y tomarnos más en serio las consecuencias del calentamiento global y el deterioro del medio ambiente. Si no aprendimos con esto, ya no vamos a aprender con nada. Y aquí resuenan constantemente las palabras del Santo Padre, que en su primer mensaje al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, su primera aparición pública ante los diplomáticos, dijo lo siguiente: recuerden que Dios perdona siempre. Nosotros perdonamos algunas veces. La naturaleza, la creación, cuando viene maltratada, no perdona nunca. Esta crisis ha dejado muy claro que construir solidaridad es construir vida. Y con esto entramos precisamente a la segunda encrucijada, que tiene que ver con el sistema político democrático. Y aquí debemos decidir si queremos regresar
a sistemas políticos democráticos desgastados, inoperantes, poco transparentes? ¿O queremos construir democracias más robustas, eficientes y capaces de ganarse la legitimidad y la confianza de la gente? El contexto socioeconómico claramente influye en la opinión pública, en la ciudadanía, en los distintos actores, tanto públicos como privados, que forman parte del sistema político. Por eso es que esta primera encrucijada nos detuvimos en algunos de esos elementos del contexto político, social, económico, cultural y ambiental, porque ahí es donde se produce y se forma socialmente la opinión pública. Incide también claramente en la confianza y en la credibilidad en la democracia y sus instituciones, incluidos los partidos políticos. ¿Qué pasa con la gente? ¿En qué situación se encuentra? Más allá de esto que hemos estado refiriéndonos desde el punto de vista socioeconómico. Tienen un sentimiento de descontento con distintas intensidades según se ubiquen demográficamente y geográficamente. La gente que se activa hoy y que se manifiesta hoy es muy distinta a la que lo hacía hace 15 o 20 años. Está mucho más dispuesta a manifestarse en la calle y lo vimos a propósito de los bloqueos y de las manifestaciones aún en medio de restricciones sanitarias, que tiene diversidad de demandas con liderazgos poco claros, que hay una percepción de corrupción e impunidad producto de casos de sobra conocidos como Cruzitas o el famoso cementazo o los manejos de la caja, el caso Cochinilla más recientemente, que ese desencanto también lo sufren los partidos políticos, los políticos o las personas que se desarrollan en la actividad política, y que hay toda serie de cuestionamientos, que hay reclamo por dificultades en la toma de decisiones, a veces demasiado lentas, dicen algunos, pero se nos olvida también en otras ocasiones que esa Asamblea Legislativa está fraccionada producto precisamente del voto popular. Y también hay una percepción de escucha privilegiada, según la opinión pública, que hace el gobierno a sectores llamados poderosos. El apoyo a la democracia se mantiene a pesar de todo esto, a pesar de estos considerados riesgos latentes, ¿verdad? Que ya los hemos señalado en esa primera encrucijada, que el apoyo se mantiene un poquito más arriba del 65%. Sin embargo, esto tiene que encender alertas, porque la democracia se mantiene, sí, pero hay que construirla todos los días. Y aquí la primera gran alerta que tenemos que entender, y viendo el panorama que ha sido descrito con mucho detalle, aunque muy velozmente para poder llegar a este punto, es que hoy en día, y esos son datos del Latino Barómetro, nuestra democracia, la democracia latinoamericana, está siendo evaluada en términos económicos. Vean ustedes, sobre todo el último punto que habla de democracia, y vemos varias barras de distintos colores. Ahí lo que tenemos es el nivel socioeconómico de la población que contesta. Y vean claramente cómo es una grada. En otras palabras, a mayor nivel socioeconómico de la persona que responde, más apoyo a la democracia y viceversa. El 30% de la gente que está peor económicamente hablando apoya la democracia, mientras que el 54% de la que está muy bien apoya la democracia. Esto es así y es un dato que nos debe preocupar porque claramente, más allá de las implicaciones meramente socioeconómicas, hay implicaciones políticas de los problemas económicos y sociales que estamos viviendo. Tal y como lo dice Fernando, ese nivel socioeconómico también es evidente en la confianza y el apoyo a las instituciones, porque claro, se sabe que hay una respuesta o se tiene la claridad de a dónde acudir, ¿verdad? Y vemos sobre todo en esta tabla, que es también producto de las investigaciones del CIEP, queremos sobre todo que se fijen en los últimos puestos de esta tabla. La Asamblea Legislativa, el gobierno y los partidos políticos son las instituciones que menor confianza
a las que menor confianza le tienen las personas. O sea, son las peor calificadas usualmente en los distintos estudios de opinión, en las distintas encuestas, son estas tres instancias las que peor calificación obtienen. Y bueno, la razón es muy evidente. Aquí, por ejemplo, observamos la pregunta que le hacen a la gente, esto es CIT de mayo de este año, ¿cuál es la probabilidad de que Carlos Alvarado, porque es el presidente actual, pero básicamente que el gobierno resuelva las preocupaciones según su situación familiar? Y el 82% de la población dice que no hay posibilidades de resolver esas preocupaciones. Bueno, creo que los datos que vimos demuestran que hay una insatisfacción con la capacidad de gestión, de resolución de conflictos y de problemas que tiene la sociedad costarricense. Y obviamente hay una desaprobación importante de más del 60% a raíz de esto, de la gestión actualmente del gobierno. Y esto, pues, nos lleva a este otro punto, que es cómo evalúa la ciudadanía el rumbo que lleva el país. Ya vimos que buena parte, casi un 40% de las personas piensa que va a estar peor en los próximos años. Y obviamente más del 70% dice entonces también que el rumbo no es el correcto, que es el equivocado. Y detengámonos en la que sigue. Ciertamente, vivimos en la democracia más estable, seguramente la más robusta de América Latina. Y sin embargo, a pesar de que casi un 40 y casi la mitad de la gente, 40 y pico % de la gente apoya la democracia, cuando le preguntan a la gente, a alguna parte de la población, si en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser mejor a un gobierno democrático, o que a la gente como a uno no es lo mismo un régimen democrático, esos dos datos sumados suman un 25%. Ese 25% es una cuarta parte de la población nacional. Realmente para la democracia más estable y robusta de América Latina, que una cuarta parte de la población piense de esa manera, da señales importantes de alerta que tenemos definitivamente que medir. Y aquí tenemos además un detalle adicional, los sentimientos que le provoca la política a la gente. Y de nuevo hemos hecho ese señalamiento en la última parte del cuadro, cuando los sentimientos mayoritariamente negativos son los que producen cansancio, malestar, decepción, desconfianza, todos para arriba de un 50%. O sea, difícilmente a la gente la política le provoca alegría, entusiasmo, compromiso. Lo hacen, pero en menor medida. Y esto definitivamente impacta en la manera en la que se participa, en la manera en la que se visualizan también las posibilidades de cambiar el país. Obviamente eso tiene implicaciones, ya lo vimos en el gobierno y el gobernante de turno, pero también en los partidos políticos, ya lo vimos hace pocos días. La importancia de los partidos políticos en la construcción de una democracia, son los bloques los que se construye una democracia. Y sin embargo, vemos los datos de Latinobarómetro, vienen en caída libre en cuanto a legitimidad, en cuanto a confianza de las personas. Y también es el caso de Costa Rica, como ya nos lo pintorizaba Argentina hace algunas filminas atrás. Y esto nos lleva al siguiente gráfico, que es el de preferencia partidaria. El tema de las lealtades partidarias, el partido de simpatía. En el 2004, yo terminé la tesis doctoral sobre este tema. Y en ese momento parecía realmente preocupante, casi escandaloso, que alrededor de un 34% de la ciudadanía decía que ya no tenía partido político. Hoy ese dato, en el caso del CIT, habla de aproximadamente un 57, casi 60% del electorado dice no tener partido político de simpatía, de cercanía. ¿Qué significa esto? Esto significa que es un votante independiente, es un votante que generalmente le vota no al partido, sino al candidato o a la candidata. Es un votante que puede cambiar de opinión constantemente. Es más, en los últimos 15 días, según estudios de aquel momento, cambiaba hasta 4 veces, o hay un 10% que cambiaba hasta 4 veces de decisión política. Es un votante que se informa por distintos medios. Hoy por hoy, mayoritariamente redes sociales, donde no necesariamente todo es cierto, como nos va a plantear en este momento Argentina. Tal y como lo dice Fernando, ese comportamiento del electorado tiene una mayor volatilidad
Y esa decisión está vinculada a emociones, a pesar de que a veces se dice que el voto debería ser racional, apegado a un estricto análisis. Lo cierto del caso es que ya se ha probado que es básicamente emocional y que hay sentimientos, sí, que todavía están ahí, que son los que permiten fortalecer la democracia y pensarla todavía como el mejor sistema que podemos tener. El voto es un deber cívico, determina además la defensa de los valores republicanos. Sin embargo, hay un abstencionismo histórico que no hemos logrado disminuir del 30-35%, y además hay otras características que tomar en consideración de cara a este cercano proceso electoral. Desde mediados de los años 90, las mujeres votan más que los hombres. Las personas jóvenes, sobre todo en este nuevo proceso electoral, son una proporción importante del padrón electoral. Si todos juntos fueran a votar, serían capaces de definir una elección. Sin embargo, las personas de mayor edad votan más que las más jóvenes. Las personas que habitan en provincias costeras tienden a votar en menor proporción que las provincias del Valle Central, y las personas con mayor nivel educativo usualmente votan también en mayor proporción. Y si recordamos lo que Fernando nos dijo hace unos minutos, de ese nivel socioeconómico, de las mejores oportunidades, del mayor acceso a bienes y servicios, podemos entender también por qué el nivel socioeconómico está estrictamente relacionado con esa aprobación o esa confianza en las instituciones y en sentir que la democracia es el mejor sistema posible. ¿Cómo nos encuentran estas elecciones nacionales de febrero del 2022? Hay una enorme cantidad de partidos políticos, la más alta en los últimos 70 años. El 57% de esos partidos políticos inscritos no ha participado en más de una elección presidencial. El 53% de las personas que están decididas a votar no tienen un candidato de preferencia en este momento, como bien lo señaló Fernando. Y este es el panorama, esta es la intención de voto que va a cambiar cada semana, porque mucho, recuerden, está vinculado a lo emocional. ¿Qué tanto me va a responder ese candidato o esa candidata a las preocupaciones que tengo, a las necesidades que tiene mi familia, a las oportunidades de mejorar mis condiciones de vida? Y así llegamos entonces a las reflexiones sobre la segunda encrucijada. Empezamos diciendo que a pesar de la mala percepción de la economía y la desconfianza, el indicador de apoyo a la democracia se mantiene estable, aunque ya nos da algunas señales que nos tienen que empezar a preocupar. Las tendencias autoritarias se presentan más en segmentos de la población de mayor edad, de menor nivel educativo y quienes viven en las 3 provincias costeras del país. La gente que tiene condiciones de mayor exclusión. Y en cuanto a la propuesta, a lo que hay que construir, bueno, un poder ejecutivo eficaz y claro en cuanto a propuestas, ejecución y manejo de la información, poderes legislativos y judiciales autónomos y responsables, pero con un agudo sentido de oportunidad y urgencia, y medios de comunicación críticos, independientes y profundos, conscientes de su labor de informadores y sobre todo conscientes de su labor como pedagogos. Es lo que hace falta, lo que nos haría falta en esta construcción de un sistema más robusto. La pregunta es si lo estamos haciendo. La pandemia no solo nos debería enseñar el valor de contar con un sistema político funcional, eso es muy importante, sino también la importancia de comportarnos siempre como un electorado consciente y maduro. Y ojo, que los problemas de la democracia no son solamente problemas de partidos, del Ejecutivo, del Poder Judicial o de los medios de comunicación. El votante, el ciudadano, tiene también un rol fundamental que jugar en esto, como un electorado consciente y maduro. Y aquí resuenan las palabras de Mr. Alan Angel, que fue mi profesor de democracia, que siempre nos solía decir, el ciudadano que menos se equivoca al escoger a sus gobernantes es aquel que vota anticipando una gran crisis. Y yo creo que la gran crisis la tenemos. La pregunta es si vamos a poder ejercer ese voto con la responsabilidad del caso para buscar resolverla. Enfrentar los efectos de la pandemia en países con sistemas políticos anquilosados, y esto es fundamental, e ineficientes, eso sí, no puede convertirse bajo ningún punto en justificación para limitar la democracia, como lo hemos visto ya en algunos países y ciertamente también países centroamericanos. Al contrario,
y esto siguiendo a Alexis de Tocqueville, los problemas de la democracia se resuelven precisamente con más democracia. Perdón. Aquí, de nuevo, el Papa Francisco nos recuerda que hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo, su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. El servicio que prestan, aglutinando y conduciendo, puede ser la base para un proyecto duradero de transformación y crecimiento que implica también la capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común. Hay otras alertas para la democracia y estamos hablando, y Fernando lo ha señalado en dos oportunidades en los últimos minutos, las redes sociales, cómo aumentan la velocidad en la que los mensajes llegan de un lugar a otro, pero también esos mensajes de odio y de violencia, que las redes sociales se han convertido en una especie de linchamientos virtuales, donde los mensajes de xenofobia, de discriminación, ese de no importar lo que diga, porque detrás de una pantalla o detrás de un teclado es posible decir muchísimas cosas sin creer que se tienen consecuencias. Los mensajes y las noticias falsas son también una amenaza para la democracia, porque generan un malestar social que traspasa el ámbito de lo público, porque debilitan la discusión y el debate político, porque provocan además desconfianza. En este linchamiento virtual provocan desconfianza en los liderazgos, en el debilitamiento de la institucionalidad, cuando se comparten noticias que no son ciertas y además claramente erosionan la democracia. García y Bricio nos dice: el odio se desplaza, circula y es capitalizado por una minoría política que influye a través de las fake news y el manejo de las redes para producir malestar social. Y recordemos lo que les dijimos hace unos minutos: el voto, la decisión de votar, está muy permeada por emociones. Y aquí la alerta es: si hay algo que genera un odio desmedido o un enojo descontrolado, tenga cuidado a la hora de compartir esa información, porque muy probablemente si me provoca ese sentimiento y ese malestar, no sea del todo cierto. Las informaciones falsas claramente son un riesgo en época electoral porque provocan ese voto volátil y emocional. Me voy con aquel que me dice lo que yo quiero oír, que reafirme ese sentimiento de enojo, de malestar. Y lamentablemente la población tiene herramientas muy escasas para detectar si una noticia es falsa o no. Un 33% afirma ser algo capaz de reconocerlas. Y este estudio del CIEP, también del año pasado, nos decía que 1 de cada 5 costarricenses admitió haber compartido noticias falsas en redes sociales. Ese audio que me llega por WhatsApp, ese me lo pasó un amigo, un primo, mi tía, mi hermano. Tratemos de hacer una pausa antes de compartirlo inmediatamente. Pongámonos a pensar si es en real, viendo la fecha de publicación, viendo también si es el país, si corresponde a Costa Rica o no, porque muchas veces se comparten noticias que corresponden a otros contextos, a otros países, y aquí hay que llamar la atención sobre todo a soluciones que han tratado de dar algunas instancias, una campaña de alfabetización digital a partir de esfuerzos del Tribunal Supremo de Elecciones y de iniciativas ciudadanas que han sido además reconocidas en estos días por el tribunal como ese aporte en época electoral que dan medios de comunicación como Voto CR, No Coma Cuento y Doble Check, que de alguna manera lo que hace es tratar de identificar dónde está lo falso o dónde está lo incorrecto de algunas de las noticias y cómo se presentan. Así llegamos a la tercera encrucijada, que seguramente en un análisis de realidad sociopolítica no estaría incluido, pero en un análisis de realidad sociopolítica de un seminario de liderazgo católico tiene que estar incluido, que es la familia. Debemos preguntarnos si queremos regresar a familias cada vez más desintegradas y disfuncionales o construir familias integradas y funcionales. Y aquí nos topamos con esta realidad, quizás una de las más peligrosas y tristes que hemos visto en este proceso, que es
la confianza que existe entre nosotros. Dice el Latinobarómetro que somos la región con los niveles de desconfianza más amplios de la Tierra por segundo año consecutivo. Esto era 2018 y probablemente hoy, en la etapa pandémica, esto sea mucho peor. Y esto es la pregunta, ¿se puede confiar en la mayoría de la gente, de las personas? Bueno, esto es lo que estamos diciendo en América Latina. Noten el nivel en que está Costa Rica, un 10%. Este tema es realmente preocupante, porque ¿cómo se construye capital social? ¿Cómo construimos instituciones? ¿Cómo construimos partidos políticos? ¿Cómo construimos desarrollo social? Entre todos. Pero si no confiamos en el prójimo, ¿cómo lo hacemos? Dice el Papa que no hay que vernos como socios, sino como prójimos. Pero no nos estamos viendo ciertamente como prójimos y no estamos confiando entre nosotros. Y estamos recurriendo a las redes sociales para esto, no a nuestra familia, sino a las redes sociales. Vean ustedes, este es el Latinobarómetro, el consumo de Internet en la región. La segunda red más utilizada es Facebook. Costa Rica la encabeza con 77%. La primera es WhatsApp y Costa Rica también la encabeza con un 83%. ¿Y qué está sucediendo al refugiarnos en las redes sociales y no en círculos de confianza, como por ejemplo deben ser la familia? Bueno, este es un estudio también interesante y preocupante de Halt y Twesh, que nos dice que nos mide los sentimientos de soledad reportados por adolescentes y dice que han subido, aumentado aceleradamente desde el 2012. Aquí está América Latina, no tenemos el dato específico de Costa Rica, pero sí de América Latina. Y lo que dice el doctor Luis Diego Herrera Miguetti, a partir de este estudio, psiquiatra infantil y juvenil, es que el aumento acelerado de la soledad de los adolescentes a partir de 2012 se da porque alrededor del 2010 Facebook agrega el botón like y Twitter agrega el botón retweet. O sea, agrega los botones donde somos aprobados o no en redes sociales. Y a esto hay que sumarle la afectación psicológica en medio de la pandemia que las redes sociales también producen, porque el estar compartiendo información, recuerden que al inicio todas las personas estábamos atentas que a la conferencia todos los días, a este intercambio de qué hacer, qué no hacer, que las medidas, esto ha provocado cansancio, abandono, pero también olvidar el cumplimiento de las medidas sanitarias y de alguna manera también la indiferencia, ¿verdad? Que también estar en medio de las redes sociales y estar solamente viendo determinado tipo de información nos produce también ese agobio, esa afectación psicológica. Y estos son datos de la UNED de octubre del año pasado, una encuesta que se le realizó a las personas en cuanto a la afectación en su salud mental por el tema de la COVID-19. Aquí el Papa nos habla claro y fuerte, como suele hacerlo. Nos dice él que hay que evadir los efectos nocivos de una sociedad cada vez más globalizada y virtualizada, que nos hace cercanos, dice él, pero no más humanos. Hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencio, lenguaje corporal, y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. Su ausencia, dice el Santo Padre, favorece la ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales, hasta destrozar la figura del otro. La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Presos de la virtualidad, hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad. Y este es otro de los peligros que tenemos que enfocar y buscar resolver. Y así llegamos a las reflexiones de esta tercera encrucijada con una fantástica imagen de una torre de Babel electrónica que creo que es absolutamente clara en cuanto a su mensaje. Paradójicamente, en tiempos de pandemia, la caridad y consideración con el prójimo se han manifestado mediante el distanciamiento. O sea, cuidamos al resto no estando cerca de ellos. Los vínculos sociales y los lazos afectivos fuera de nuestra familia nuclear o burbuja social deben conservarse y casi desarrollarse a control remoto. No obstante, e independientemente de las dificultades que esto supone, es fundamental comprender que nuestro principal reto no es idear planes para mantenernos cerca mientras estamos lejos, sino el reencontrarnos con aquellos que hoy y siempre hemos tenido cerca,
y que parecieran haber estado muy lejos. Más allá de las situaciones únicas que enfrenta cada familia, la pandemia se presenta como una oportunidad única para recuperar o fortalecer nuestra familia nuclear. Resolver problemas latentes en el núcleo familiar, afinar la comunicación como familia, con cada miembro de ella, revisar prioridades, proyectos, metas comunes, comprender que la identidad de cada miembro no compite, sino más bien enriquece la identidad del núcleo y valorar el privilegio de vivir y crecer acompañados. Son tareas ineludibles si queremos superar esta etapa en paz. Y pensamos que quienes consigan esto habrán logrado sacar oro de esta experiencia de pandemia. Aquí Y les esto, compartimos, adelante, perdón, sí, aquí les adelante. compartimos una cita de nuevo del Papa Francisco, donde nos dice, avanza la tecnología sin pausa, pero qué bonito sería que a medida que descubrimos nuevos planetas lejanos, volviéramos a descubrir las necesidades del hermano o de la hermana en órbita alrededor de mí. Es levantar un poquito la cabeza y saber que estamos cerca de las personas que nos necesitan. Y llegamos a la cuarta encrucijada, la espiritualidad. Así es, y aquí tenemos que discernir, y de nuevo, debe estar presente en esta reflexión que estamos teniendo nosotros hoy, que por eso la hace distinta. Debemos discernir si queremos regresar a sociedades marcadas por lo inmediato, lo material y lo efímero, o construir sociedades a partir de personas con mayor profundidad espiritual y mejor comprensión de lo trascendente. Aquí tenemos buenas noticias. No queremos solamente traer problemas. Resulta ser que en esta medición de confianza de las instituciones, ya lo veíamos con una gráfica que presentaba Argentina hace algunos minutos, la Iglesia continúa siendo en América Latina la institución con sus problemas, con todos sus retos, que más genera confianza en la ciudadanía. Y los datos de Costa Rica también son muy claros, alrededor de un 65% de confianza en la Iglesia Católica, que nos debe guiar en este proceso. Y aquí el Papa es muy claro en su encíclica Fratelli Tutti: el diálogo y la caridad política urgen del aporte de la religión. Así que no es de recibo esta frase de usted, obispo, usted sacerdote, ¿por qué se mete en política? Todo lo contrario. Vamos a ver cómo lo que nos dice el Santo Padre adelante con respecto a este tema en su capítulo final en Fratelli Tutti. Dice él que el concurso de los líderes religiosos en la iluminación de la mejor política y en la facilitación del diálogo que propicia la amistad social, más que una opción, es un deber. Y esto lo dice por al menos 4 razones, probablemente haya más, pero puntualizamos estas 4. La primera, la presencia de la iglesia ayuda a generar vínculos entre los creyentes de las distintas partes, más allá de sus intereses particulares. Los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien para nuestras sociedades. Buscar a Dios con corazón sincero, siempre que no lo empañemos con nuestros intereses ideológicos o instrumentales, nos ayuda a reconocernos compañeros de camino, verdaderamente hermanos. Aquí, ya lo dijimos antes, lo repito ahora, los frutos que ha dado el liderazgo de la Iglesia frente a la Mesa Nacional de Vacunación Patriótica de Vacunación son ejemplarizantes, con personas y grupos de toda índole, de todo el espectro ideológico, liderados por la Iglesia Católica. Segundo, porque tiene mucho que aportar. Entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno están una conciencia humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos, dice el Papa. No puede admitirse que en el debate público solo tengan voz los poderosos y los científicos. Debe haber un lugar para la reflexión que procede de un trasfondo religioso, que recoge siglos de experiencia y de sabiduría. Y ciertamente gente muy buena, muy bien formada y muy capaz que lo pueda hacer. Tercero, porque es parte de la misión de la Iglesia. Y dice el Santo Padre, es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política partidaria, propia de los laicos, pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia, que implica una constante atención al bien común y la preocupación por el desarrollo humano integral. Así que cuando digan por qué se mete o por qué se meten, bueno, es parte de la misión de la Iglesia estar presente ahí. Y eso me lleva al cuarto punto, porque ciertamente en todos los procesos de debate público, es muy difícil encontrar un sector, un grupo, un actor que tenga como único interés primario, la propiciación del bien común, como lo hace la Iglesia,
Se defienden intereses totalmente legítimos de parte de los diferentes sectores, pero la iglesia lo que defiende es el bien común. Los líderes religiosos, dice el Papa, estamos llamados a ser auténticos dialogantes, a trabajar la construcción de la paz, no como intermediarios, sino como auténticos mediadores. Me parece fantástica esta definición. El mediador no es quien se guarda nada para sí mismo, sino que se encarga generosamente, se entrega generosamente hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es la de la paz. El Papa pide ser auténticos mediadores en este proceso a la iglesia. Y aquí, pues, basta recordar quiénes son los llamados a mediar cada vez que hay un conflicto social en nuestro país, cada vez que no se pone nadie de acuerdo, cada vez que se llega a punto muerto, pues siempre hay un obispo, un sacerdote al frente de la negociación, mediando, seguramente en sede episcopal o en la sede de la conferencia episcopal, para poder sacar los problemas adelante. Y lo hacen como parte de su servicio. En este proceso, pues desde nuestra espiritualidad, desde la doctrina social de la iglesia, pues de todos los índices que hemos presentado, pues el más importante y por el cual debemos trabajar es precisamente por el índice de cómo bajar los índices de egoísmo. En este proceso y en esta cuarta encrucijada también tenemos conclusiones y un gran reto. La fortaleza espiritual permite, siguiendo a San Ignacio de Loyola, transformar la felicidad que se siente en tiempos de tranquilidad y éxito en paciencia durante los momentos de dificultad y prueba como el que vivimos hoy en día. Así es como se gestan personas resilientes, dicen los psicólogos, capaces de enfrentar el presente con ilusión y el futuro con esperanza, que es algo que hoy no estamos viendo ciertamente en nuestro país. Y ya lo decía Charles Darwin en El origen de las naciones desde 1962, no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes, sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Si la pandemia ha logrado enseñarnos esto, aunque sea a la brava, habremos transitado un tiempo de preparación muy provechoso, similar al árbol que se poda para que dé más y mejores frutos. En estos últimos minutos vamos a robarles nada más un par de minutos más para las reflexiones finales, porque tal y como lo dijo Fernando al inicio, no podemos desperdiciar la oportunidad que nos da la crisis, de enfrentarnos, de conformarnos simplemente con regresar a una normalidad que quizás no queremos, de esos detalles que hemos estado compartiendo a lo largo de esta presentación y que hemos reflexionado en las últimas semanas, y menos con retroceder de lo que teníamos antes a algo peor. Cuidado, porque si nos conformamos con esa realidad, corremos el riesgo de invisibilizar lo que hemos estado señalando. La precariedad laboral y la informalidad, la exclusión social, el asentamiento precario, la feminización de la pobreza, las labores de cuidado a cargo mayoritariamente de las mujeres, las condiciones precarias de las personas migrantes, de las indígenas, de las adultas mayores. No puede haber personas descartables, no puede haber personas excluidas del desarrollo de los países y de las sociedades. Se debe reducir, mitigar, adaptar, sí, pero también visibilizar, sensibilizar, incluir y propiciar la participación de todas las personas. Y el Papa Francisco nos lo recuerda una vez más. Cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Es el camino. El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez y para siempre. Han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos. Y nos recuerda el Santo Padre, de una crisis no se sale igual, lo dice constantemente. O salimos mejores o salimos peores. Por eso, en esta coyuntura crítica, nuestro deber es repensar el futuro de nuestra casa común y nuestro proyecto común. Esto que le decía la Asamblea General de Naciones Unidas el año pasado, nos lo dice o nos resuena claramente hoy a nosotros en nuestro país en este momento.
La situación que afrontamos impone aprender y tomar mejores decisiones entonces sobre al menos 4 puntos. Nuestro modelo de desarrollo, que debe ser más solidario, nuestro sistema político, que debe ser más funcional, nuestras relaciones familiares, que deben ser más cercanas, y nuestra vida espiritual, que debería ser más intensa. Esto para que actuemos verdaderamente como constructores de la nueva normalidad que nos está tocando vivir en este momento. Queremos cerrar con otro extracto de la encíclica Fratelli Tutti, esa maravillosa encíclica que nos invita a pensar y a repensar la manera en la que transformamos las condiciones de vida. Anhelo, nos dice el Papa Francisco, que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Muchas gracias. Y duramos 1 hora exacta. Realmente, realmente cumplimos con el tiempo en la medida justa. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes y creo que estas encrucijadas que nos plantean nos dejarán con algunas inquietudes y algunos ecos. Entonces quisiera pedirle a Juan Carlos Oviedo que nos dirija en esta parte de diálogo, recordándole a las personas que hagan las preguntas que su espacio sea breve para que podamos responder muchas inquietudes. Juan Carlos, por favor. Muchísimas gracias por esta exposición. Vamos a tener un espacio de preguntas. Tengo a doña Jania Esquivel. Doña Jania, ¿qué se me hizo para ver? La tengo por aquí. Adelante, doña Jania, por favor. Adelante, a ver, sí. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Me siento feliz de este aprendizaje, de este seminario tan especial que he tenido la oportunidad de disfrutar. Muy corto es decir que 1 minuto para preguntar, padre Alexis. Vamos a tener que hacer uno solamente para preguntas, no se vale. De todo lo que dijeron ahorita, doña Argentina y don Fernando, bueno, bendito Dios que puede estar toda la sesión. ¿Qué falta nos hace enseñar a pensar de nuevo? Porque ustedes mencionaban ahorita que para las elecciones la gente no es simplemente decir un voto razonado, un voto que es lo que todo el mundo está buscando, sino pensar. Y el gran problema es que nosotros en educación tenemos muchos años atrás donde dejamos de enseñar a los muchachos a pensar, donde nuestra estructura es, ve usted qué decide, y la capacidad pensante ha disminuido al menos en lo que es la parte social. Entonces tenemos grandes académicos, de hecho, yo siento que nosotros vamos a exportar médicos a diestra y siniestra con estos problemas de salario que vamos a tener ahorita. Científicos se nos van a ir porque nuestra condición económica no los va a sostener. Pero ¿cómo hacemos para hacer que otros piensen como se tiene que pensar? Para enseñarlos a razonar, a utilizar las neuronas, porque lo que no se usa se atrofia. Gracias. Los felicito. Brillante. Yo quiero esa charla grabada lo más pronto posible. Muchísimas gracias, doña Jania. Tal vez le damos, si don Rodrigo Navarro pudiera poner su cámara para también recoger la pregunta y que después ya puedan don Fernando y doña Argentina. Muchas gracias, don Rodrigo. Adelante. Ahí le puse para que pueda quitar para que pueda escucharse. No le escuchamos, don Rodrigo. A ver si... Eso, adelante. Ok. Nada más un ejemplo.
la Municipalidad de Cartago, con lo de la pandemia, cerró centros de adultos mayores, cerró centros de cuidado. Entonces yo pregunto, ¿eso es una nueva normalidad o es una anormalidad? Muchísimas gracias, don Rodrigo. Y le doy el espacio también a don Diego Loaiza para que nos pueda compartir su inquietud con doña Argentina y don Fernando. Adelante, Diego. Gracias, pues externar el agradecimiento y mi admiración para don Fernando, siempre, ¿verdad? Admirable, y pues agradecerle también a doña Argentina. Con respecto a la reflexión que hoy se nos planteaba con respecto a la realidad que vivimos como costarricenses, ¿cómo podríamos nosotros ejercer un verdadero liderazgo católico que permita presentar soluciones reales, ¿verdad? No soluciones populistas, tal vez que hagan caer a la gente en el caudal electoral y en el proceso electoral que vamos a llevar adelante muy pronto, pero cómo podríamos nosotros incidir positivamente basados en el magisterio, pero sobre todo en ese testimonio, ¿verdad? Dentro de la realidad tan convulsa que vivimos a nivel social, económica, a nivel de salud, pero sobre todo creo yo también en la mira de los valores fundamentales que nos constituyeron como una sociedad costarricense brillante. Bueno, agradecerles y pues quedo atento. Muchas gracias, Diego. Bueno, antes de dar la palabra a otros, primero le doy el espacio a don Fernando y doña Argentina para esta primera parte de preguntas. Doña Argentina, adelante. Gracias, Fernando. Muchas gracias por sus preguntas y sus comentarios. Voy a tratar de sumar las preguntas y el comentario en tres consideraciones. Lo primero, entender, según lo que nos dice el Papa Francisco, que la política es el mayor acto de caridad que una persona puede tener para con los demás. Lo otro, el segundo elemento, y aquí voy a citar a Santo Tomás Moro, el hombre no puede estar separado de Dios. Bueno, el hombre y la mujer no pueden estar separados de Dios. Y tomando en cuenta esos dos principios, aquí creo que hay cosas que tenemos que entender de cara a la realidad que tenemos. Estamos en crisis, sí, de confianza, de legitimidad. Fernando lo decía, cada vez que lo habla, a mí me impacta muchísimo porque este punto de no confiar los unos en los otros es desastroso para cualquier sociedad. Y entonces, si sabemos que no podemos estar separados de Dios, que esa política que transforma, que cambia vidas y que cambia realidades, es un acto de caridad y así tenemos que asumirla, tenemos que entender también que la participación política, que el realizar transformaciones no puede estar deslindado o desvinculado de nuestra tarea y de nuestra misión como católicos, tengamos cargos de liderazgo o no. Desde lo más simple, desde lo más sencillo, desde lo más cercano que es nuestra familia, tenemos que tener esa responsabilidad. Y entonces, ¿cómo hacemos para transformar el entorno? Creo que hay, el entorno en el que estamos, creo que tenemos que aprender a vivir con esa doble dimensión. No solamente el ser ciudadanos o ciudadanas, sino también entender que como ciudadanos y como ciudadanas tenemos una responsabilidad como católicos y como católicas. Hay principios no negociables, creería yo, en esta exigencia además que tenemos que hacer frente a quienes exponen sus nombres y sus vidas y sus hojas de vida, sus trayectorias, para ser elegidos a cargo de elección popular. Entonces, tenemos que exigir las respuestas que tienen, no solamente las ideas abstractas, sino respuestas concretas, el qué, pero también el cómo lo van a hacer, para atender esas preocupaciones de la gente,
esas preocupaciones de una gran mayoría que tienen que ver con adultos mayores, ¿verdad? Como nos lo preguntaba don Rodrigo. Medidas, bueno, cuestionables, sí, porque ¿qué pasa con esos adultos mayores que no pueden asistir a esos centros de asistencia? Pero también con los niños y las niñas que vieron durante mucho tiempo los centros educativos cerrados. Entonces, hay principios no negociables para el cristiano y sobre todo para los católicos. La defensa de la vida es uno de ellos. Y tenemos que tener claro cuál es el pensamiento que estos candidatos y estas candidatas tienen en función de eso que es parte fundamental de los católicos en este país. La defensa de la vida, la defensa del matrimonio también, pero además que debe tener en cuenta el derecho y el respeto a la dignidad de las personas y sobre todo la promoción del bien común. Creo que hay que ver con mucho más cuidado también la pregunta que nos hacía doña Ania en función de la educación, de qué pasa con la formación. Creo que nos hace falta mucho, no solamente el tema de los contenidos que pueden irse acumulando en la educación formal. Creo que hay otra parte también que tenemos que cuidar. Ese buscar información, ese buscar la formación en aquellas cosas, en aquellos espacios donde sabemos que tenemos vacíos, que quizás no lo sabemos todo y que necesitamos quien nos ilumine. Fernando, de nuevo aquí lo voy a citar, donde lo dijo muy claramente, tomando las palabras del Papa Francisco también. Nuestros líderes, nuestros obispos, nuestros sacerdotes nos dan también esa idea de por dónde transitar, qué es lo que podemos no solamente esperar de una sociedad que debe cubrir las necesidades de todas las personas, sino también exigirle a nuestros líderes políticos. No podemos simplemente quedarnos con lo que nos dicen y que no tenga contenido, no tenga sentido. Tienen que ser respuestas concretas, tienen que ser acciones a realizar, a seguir, que tengan fundamento. Y sí, la Iglesia tiene mucho que decir, y sí, la Iglesia tiene mucho que cuestionar y exigir, porque somos parte de esa sociedad que también merece vivir mejor, que merece tener mejores condiciones de vida. Y por eso es que empezábamos con esa primera encrucijada, sabiendo que hay demasiadas cosas pendientes todavía. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué tanta participación o qué tanto voy a aportar yo para transformar las condiciones desde donde estoy? Insisto, no importa desde dónde se vea, desde la casa, la familia, el trabajo, la universidad, los distintos espacios en donde estemos. Creo que es hora de entender que esa visión de ciudadanía y de valores y prácticas de la religión, de la vivencia de lo religioso y de la espiritualidad, como nos lo decía Fernando, no pueden ir separadas. Tienen que ser una sola cosa. La parte de que lo religioso es esta parte, de que es en mi ámbito privado, creo que eso nos ha llevado en mucho a no cuestionar lo que tenemos que cuestionar. Es una sola vivencia. Lo cristiano, lo católico tiene que permear las decisiones que tomamos, las cosas que decimos y con quién las compartimos. Bien, muchas gracias, Argentina. Yo suscribo todo lo que acaba de decir Argentina. Darle el uso de la palabra de primero, además de, no solamente es un acto de caballerosidad, sino de conveniencia académica, porque me permite a mí suscribir todo lo que ella dice. Así que muchas gracias por lo que acabas de decir, pero además agrego, hay una frase fantástica que el Santo Padre nos repite constantemente sobre la forma de educar, y él dice, nos lo repite a los que estamos formando personas en el campo de la educación católica, que tenemos que educar en 3 lenguajes: el lenguaje de las manos, perdón, de la cabeza, capacidad para pensar con profundidad, no se entiende, no se comprende un cristiano, un católico que no piense con profundidad, que no sepa discernir; el lenguaje de las manos, capacidad para poner en práctica eso que aprendimos, eso que sabemos, no quedarnos solamente en la parte teórica; y el lenguaje del corazón, que es poner pasión en eso que aprendimos y que practicamos, porque dice él, no conozco a nadie exitoso en la vida que no haya puesto pasión en lo que hace. Con esa premisa,
paso rápidamente a hablar de las preguntas. Enseñar a pensar, desde luego, el lenguaje de la cabeza. Se espera eso de un líder católico, se espera que lo haga y que lo enseñe. Y hoy tenemos, pues sí, el sistema educativo tiene grandes falencias y tiene que tomar este rol. Pero, por ejemplo, en una campaña electoral, el liderazgo de opinión pública que personas como ustedes pueden ejercer es fundamental. Esperaríamos tener aquí 70 generadores de conciencia, 70 alarmas que digan, como lo decía hoy en Argentina, perdón, esa noticia que me pasaste es cierta, ya la revisaste, o ya pensaste o analizaste la política social de este candidato, ya averiguamos qué piensan nuestros candidatos a diputados sobre la vida y la familia, ya lo pensamos, ya lo preguntamos. Ojalá saquemos de aquí 70 generadores de conciencia y de generadores de voto informado y coherente. Después, lo que decía don Rodrigo. Don Rodrigo, vea, la función pública consiste en buena medida en hacer una sabia administración de la escasez. Y estamos en tiempos de gran escasez. Entonces, un líder que tenga clara lo que es la doctrina social de la iglesia sabrá dónde hay recortes y dónde no los hay. Usted pone un ejemplo de una municipalidad del país. Pues hoy nos anunciaban en el MEP recortes por el tema de la regla fiscal en los temas más inapropiados. Y yo no escuché recortes en temas de carácter más administrativo o de otro tipo. Bueno, esperamos escoger líderes, personas que tengan claras sus prioridades. Porque, bueno, pongámonos en el papel de nuestros hogares. ¿Qué pasaría si en tiempos de escasez recortamos en la formación de nuestros hijos, en los alimentos de nuestra familia y dejamos nuestras vacaciones incólumes y dejamos nuestras idas a comer afuera incólumes? Y es algo parecido a lo que estamos viendo en algunas instituciones que no es de recibo y no se pueden tolerar dentro de una lógica de la doctrina social de la iglesia. Y termino con lo que nos decía Diego. Muchas gracias, Diego. Muy amable, muy generoso por tus palabras. ¿Qué se necesita? Mire, lo primero es testimonio. No podemos pedirle a nadie que cambie y podemos ponernos azules, repitiendo lo que acabamos de decir Argentina y yo, si no somos coherentes con nuestra prédica, con nuestra práctica. Testimonio es lo primero que ocupamos tener como líderes católicos en el lugar que estemos. Coherencia de vida, con falencias, con equivocaciones, con tropiezos, pero tratando de ser coherentes. Lo segundo es, ya lo decía, capacidad para pensar y tener una opinión informada. Nosotros seremos cuestionados 2 o 3 veces más. Se ha posicionado de manera absolutamente errada la idea que el que reza no conoce, no sabe, no entiende. Y todo lo contrario. Recordemos a San Juan Pablo II, la verdad se eleva como una paloma con las alas de la verdad y la fe. Entonces hay que estar más preparados que los demás, más profundos que los demás, con más capacidad comparativa de los demás, viendo qué pasa en el resto del mundo. Estamos llamados a hacer luz en ese sentido. 3, participando, Diego, participando. No podemos excluirnos. Ya lo decía Argentina, el Papa lo repite constantemente, es la forma más alta de caridad, la política. Y estamos llamados a tener un espacio ahí y a ejercerlo con toda la legitimidad del caso, y la preparación del caso. Y una vez ahí, en el proceso para llegar a los puestos de elección popular, lo decía también Argentina, la claridad en la propuesta es fundamental. No a lugares comunes, no a propuestas vacías, no a propuestas populistas, no a repetición de conceptos vagos, sino el qué y el cómo con claridad meridiana, que es lo que se espera de nosotros. Y ahí tendríamos, con esas 4 cosas y probablemente otras más, pero esas 4 cosas que acabo de repetir, tendríamos un liderazgo transformador, que es el liderazgo que nos pide el Papa para todos los católicos.